intencionalmente muy informal. Le dije a Linda, me voy a ir casual, porque voy a ir a escuchar a mi bishop, quiero ir a escuchar cómo, o sea, yo me gozo mucho cuando lo escucho a él, y me siento muy honrado. No es la primera vez que Dios me da la bendición de predicar desde este púlpito, pero sé que este púlpito no es fácil llenarlo, porque aquí está uno de los, desde aquí se predica uno, y para mí yo creo que el mejor expositor de Latinoamérica. Definitivamente, ese es el concepto de honra que nosotros tenemos de nuestro Padre espiritual, de nuestro mentor, y para nosotros es una gran bendición poder llegar acá, y agradezco que me hayan dado esta oportunidad, igualmente al pastor Felipe Vargas. Nos sentimos muy bendecidos de escuchar estos dos logros de sus hijos ya graduados a ese nivel profesional. Creo que hay que honrar a los padres, a él, al doctor Vargas y a su esposa, por ese logro, ¿no? Los hijos son herencia de los padres, y cuando los hijos llegan y alcanzan ciertos logros, se debe y es producto de padres que han estado íntegramente trabajando en la vida de ellos por años, un trabajo que no se hace de la noche a la mañana. Y pues mientras yo estuve aquí, viví en la ciudad de Nueva York, el doctor Felipe Vargas fue mi dentista. Y todavía conservo buena dentadura por él, porque se encargó un tiempo de bendecirnos, y nos sentimos muy, muy bendecidos de poder estar acá. Con nosotros está, bueno, como dijo el obispo, mi esposa, la pastora Linda Recinos, una de las mujeres más lindas de Texas, y los pastores Estrada, Lester y Claudia Estrada, que vinieron acompañándonos, son los pastores de matrimonios de nuestra iglesia. Y hoy, pues querían no solo estar en esta magna celebración donde todos nos gozamos. Yo quiero felicitar a Janet y obviamente a Jamie por esa organización hermosa que tuvieron de honrar a sus padres, al pastor, al obispo Tim Silva y su amada esposa, que la queremos inmensamente y la respetamos. Creo que todos ayer fuimos muy desafiados. Yo no sé, pero yo me sentí desafiado, porque dije yo, wow, este ejemplo hay que seguirlo, aunque no es fácil, pero hay que llegar a los 50. Le decía a mi esposa, mi amor, tenemos que llegar, porque hoy fuimos confrontados y desafiados a llegar allá. Y realmente para mí fue de mucha bendición poder estar ahí en esa hermosa celebración. No nos lo podíamos perder. Cuando Janet nos manda la invitación, le dije a mi esposa, vamos a separar los pasajes desde ya, porque si no después se ponen caros, y no quiero tener la excusa de llamar al obispo y decirle, obispo, mire, no pude llegar porque todo está caro. No, desde ya hay que sacarlos. Y lo habíamos sacado. Obviamente los pastores de matrimonios también se decidieron a venir por invitación de nuestros hermanos que con aceitunos, sí, que con mucha gracia y hospitalidad también sirvieron de bendición para que pudieran ellos estar acá, y nos gozamos de estar aquí en AIPJQ. Esta es nuestra casa, este es nuestro lugar donde aprendimos mucho, y muchas cosas que hoy, por ejemplo, en nuestra iglesia en Katy las practicamos eclesiásticamente hablando, es producto de lo que vimos en esta casa. Producto de lo que vimos hacer al padre de esta casa, y para nosotros pues obviamente eso ha sido y ha causado bendición en nuestra iglesia. Así que muchas gracias por honrarnos con esta bendición, y quiero invitarlos a que vayan allá al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 2 y 3. Es una reflexión tal vez corta en esta mañana, pero quisiera que que el Señor nos pudiera enseñar algo muy, muy especial. Yo le puse como título a esta prédica, el tipo de asno. No quise usar lo que vulgarmente usamos nosotros, la palabra burro, ¿no?
pero pudiéramos decir el tipo de burros que somos. Pudiera haber, pensé en ese título, ¿no? Es una prédica que estuve tratando de ponerla en su lugar en estos días para una enseñanza con los jóvenes, pero dije voy a compartirla aquí con la iglesia, la IPJQ. Dice la palabra en Mateo 21, versos 2 y 3. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle, el Señor los necesita, porque ya lo devolverá. El Señor nunca se queda con nada, pero Él pide lo que le pertenece. Y eso es lo que el Señor, cuando manda a sus 2 discípulos, tráiganme la burra y el burrito que los voy a usar. Y después los voy a devolver. Y creo que sobre eso vamos a reflexionar en los próximos minutos. Padre, gracias por darnos esta hermosa bendición de poder compartir desde este púlpito, Señor, tu palabra. Gracias por la vida de nuestros pastores, el doctor Kitim Silva y su amada esposa, la doctora Rosa Silva. Señor, que han sido un ejemplo a través de los años para nuestras vidas y que hoy, Señor, tú los sigues usando para tu gloria. Gracias por la bendición que les has dado, la vida y sobre todo la fuerza espiritual que aún tienen para seguir anunciando y trabajando en el reino de Dios. Gracias por la IPJQ, esta maravillosa iglesia, el corazón de cada uno de ellos. Ministra a sus corazones, háblanos desde tu corazón a nuestro corazón, inspíranos a través de tu palabra, edifícanos, exhórtanos y consuélanos. Tu palabra es pura, digna, Señor, y en esta hora hará la obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, a ti es toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén. Quisiera que me siguiera con esta pequeña reflexión como introducción a este mensaje, y tal vez de momento usted nunca ha escuchado el nombre de un maestro de escuela dominical que guió a un zapatero a Cristo en su tiempo. El nombre del maestro jamás ustedes lo han oído escuchar, pero de momento pudieron haber escuchado el nombre del zapatero llamado Dwight Moody. Moody se convirtió en un evangelista y llegó a ser uno de los más grandes evangelistas del siglo XIX. Tuvo una grande influencia sobre un joven predicador llamado Frederick Mayer. Frederick Mayer empezó a predicar en ciudades universitarias, en campus universitarios aquí en los Estados Unidos, y mientras lo hacía, un hombre llamado Wilbur Chapman se convirtió al Señor, entregó su vida al Señor. Chapman se relacionó mucho con la organización YMCA, que es la Asociación de Jóvenes Cristianos, e hizo arreglos para celebrar grandes campañas. Y obviamente tuvo mucha influencia en un jugador llamado Billy Sunday, que tal vez ustedes se recordarán, la historia del béisbol lo recuerda. Y Billy Sunday, en una de sus viajes a la ciudad de Charlotte, Carolina, organizó y financió una campaña ahí en esa ciudad. Un grupo de líderes comunitarios de esa ciudad, cuando escucharon que Billy Sunday iba a llegar ahí, se entusiasmaron y obviamente eso desplegó un gran avivamiento en el sur de los Estados Unidos. Ellos planearon otra gran cruzada donde predicó el famoso evangelista Mordecai Ham. Ham fue uno de los grandes evangelistas sureños y estuvo predicando en muchas campañas. Y en uno de esos eventos donde este evangelista Ham predicaba, hubo a principios del siglo XX un llamado joven llamado Billy Graham, que fue a esa campaña y se convirtió. Billy Graham, todos lo conocemos y lo hemos considerado como el evangelista de mayor autoridad espiritual en los Estados Unidos, el de mayor influencia hasta el día de hoy. Amén. Predicó, oró por presidentes y todos lo respetamos y le damos gracias a Dios por la vida de Billy Graham. Yo me pregunto, ¿se imaginó algún día ese maestro de escuela dominical
que su trabajo iba a trascender y llegar a convertir a este grande evangelista. Y me pregunto, si el dueño de aquel burro y de aquella burrita pudieron haber entendido cuando Cristo manda pedir su burro y su burrita. Escúcheme, si a alguien yo quisiera ver cuando llegue al cielo, es al dueño de ese burro. Yo no sé, yo quisiera preguntarle a él, escúcheme, hay varias cosas varias interrogantes que me llegan al corazón. Si algo yo quisiera preguntarle a este burro, a este hombre cuando llegue al cielo, yo quisiera preguntarle, ¿qué pensaste cuando aquellos hombres llegaron y te dijeron, el Señor necesita tu burro? ¿Estabas consciente de quién te estaba pidiendo lo que te pertenece? ¿Conocías al Señor? ¿O te lo reveló un ángel? ¿Será que tuviste una visión antes de que llegaran los discípulos porque te iban a pedir el burro y la burrita? Y la pregunta más importante que quiero hacerle a este hombre cuando llegue al cielo es, ¿te fue difícil darlo? ¿Te fue difícil soltar algo que Jesús necesitaría en ese momento? ¿Cómo te sentiste cuando viste a Jesús montado en tu burro, entrando como rey a Jerusalén? ¿Te sentiste orgulloso o estabas enojado porque había tomado algo que te pertenece y él lo estaba usando? ¿Se te ocurrió alguna vez que después de 2000 años íbamos a estar hablando de ti, de tu burro y de tu burrita? ¿Tenías idea de qué generosidad se usaría hoy en día para tan noble causa? Escuchen, hermanos, muchas veces me da la impresión de que el Señor todavía no me ha pedido todo lo que yo necesito darle. Amén. Muchas veces me pongo a reflexionar si hay algo todavía en mi vida. Si hay algún burro, alguna burra, algún burrito que todavía el Señor necesita de mí. A veces siento que Él me ha pedido cosas que yo me he negado. Y entonces me siento mal, porque he perdido la oportunidad para que el Señor se monte sobre las cosas que aparentemente me pertenecen. Mira, hermanos, todos nosotros tenemos un burro. Todos nosotros tenemos una burrita. Tenemos algo en nuestra vida que puede servirle a Jesús. Para poder entrar a otra ciudad, para poder entrar a otro pueblo, para poder llegar a otro corazón. Yo creo que todos tenemos algo reservado ahí que todavía a Jesús no le hemos entregado y que en cualquier momento Jesús va a enviar a alguien o directamente va a venir con nosotros y nos lo va a pedir prestado. Tal vez nosotros seamos los burros que el Señor quiere usar y que el Señor se quiere montar. Pero de algo estoy seguro, hermanos, y de algo estoy consciente, que este burro le pertenece al Señor. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar. Somos, de alguna manera, yo le pregunto, ¿por qué no usaste un camello, Señor? Algo que desde la primera vez que fui a Israel, que me invitó nuestro obispo, hasta el día de hoy, yo he hecho 5 viajes a Israel, y cabal en el Monte de los Olivos, hay un señor, hay un anciano con un burro. ¿Qué falleció? Ya falleció, pero siempre estaba ahí. Todavía está. Sí. Y entonces yo cuando miraba a ese hombre con ese burro, pensaba en los discípulos. Yo no sé si a propósito, obispo, lo pusieron ahí. Pero yo pensaba en esto y reflexionaba. Porque muchas veces, amados hermanos, pensamos que lo nuestro es nuestro. Y a veces yo pienso como piensa mi esposa cuando me dice, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Pero la verdad es que todo lo que tenemos, todo lo que consideramos que es nuestro, aún nuestra propia vida le pertenece al Señor.
Y en algún momento el Señor nos va a decir, Él lo necesita. Su tiempo, amado hermano, no es suyo, es del Señor. Sus dones y talentos no son suyos, son del Señor. Sus finanzas no son suyas, son del Señor. Y en cualquier momento el Señor va a decir, lo necesito. Lo interesante es que el Señor toma prestado y cuando lo devuelve doble. Porque tenemos a un Dios que no le gusta quedarse con nada. Que Él sabe que puede usarnos y que cuando lo va a usar, nos lo va a devolver y nos lo va a devolver en grande. Fíjese que el lenguaje usado por Jesús aquí es bien interesante. Porque el lenguaje es el lenguaje que utilizaba la realeza. O sea, había una antigua ley que requería que todo ciudadano entregara al rey cualquier cosa. Por eso es que cuando el pueblo viene a Samuel a pedirle rey, Samuel se resiste porque estaba cambiando el sistema teocrático a un sistema de reino terrenal. Estaba cambiando a un sistema donde todo lo que era de Israel ahora le pertenecía a un hombre. Y cuando Samuel le reclama al pueblo, le dice, ustedes me están pidiendo algo y no han considerado que aún hasta sus hijas le van a pertenecer al rey que ustedes están exigiendo. Y Samuel se va preocupado a la presencia del Señor y le dice, el Señor, no te preocupes. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí como rey y Señor. El Señor quería mantener una teocracia en el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se cansó de ver a Dios como un rey. O sea, el lenguaje que aquí vemos nosotros en este pasaje es el lenguaje usado en la realeza, donde todo lo que es del pueblo le pertenece al rey. Y él podía enviar a cualquier emisario, el rey podía enviar a cualquier emisario para pedir lo que le pertenece. Y cuando Jesús manda a sus discípulos con esta petición, está reclamando lo que le pertenece. Lo que le pertenece a un rey. Está declarando que tiene el derecho y la autoridad para tomar posesión de todo lo que tiene cualquier persona. Imagínese, amado hermano, que usted tiene parqueado su carro allá afuera y tal vez lo compró y es un carro del año y el Señor le dice, lo necesito. En aquel entonces el burro era el único vehículo para transportarse. Y a veces compramos cosas. A veces adquirimos cosas. Y a mí han venido gente a la iglesia y me dice, pastor, ore por mi carro, porque esto le pertenece al Señor. ¿Será que le pertenece al Señor? ¿O está haciendo el aguaje nada más que oremos para poder dejar ver que lo que tiene le pertenece al Señor? El burro, hermanos, es solo una gran lista de quienes dieron cosas especiales aquí en la tierra y que fueron usadas por el Dios del cielo. Porque Dios usa cosas aquí en la tierra que nos pertenecen aparentemente, pero Él las quiere usar para su gloria. Puede ser que en el cielo haya una galería, haya un salón de la fama. Puede ser que en el cielo aparezcan algunas cosas que fueron usadas por Dios aquí en la tierra y que Dios las usó para poder manifestar su poder de una manera gloriosa. Cosas pequeñas que usó un Dios grande y poderoso para manifestar su gloria sobre todo lo que Él quiere glorificarse. Yo me imagino que si hay en el cielo un salón de la fama de cosas importantes que Dios usó, vamos a poder encontrar aquella famosa cuerda que usó la ramera Rahab para poder bajar a aquellos dos testigos, aquellos dos espías que el rey de Jericó quería matar. Y Rahab usó una cuerda, una simple cuerda, que guardó a dos testigos, pero que posteriormente guarda a su familia y a ella, y que no permiten que en la invasión a Jericó esa familia fuera destruida. Puede ser que en ese salón de la fama veamos nosotros en algún lugar la honda que usó David para matar al gigante Goliat. Algo tan sencillo. Una honda con una piedra fue suficiente para destruir al paladín más fuerte que tenían los filisteos y que le dio la victoria al pueblo de Israel. O puede ser que allá en el cielo, en ese salón de la fama, aparezca la quijada de asno que usó Sansón
para matar a 1000 filisteos. Cosas pequeñas, usadas por hombres, pero que Dios las usó poderosamente con el fin de usar algo, con el fin de poder manifestar su gloria y su poder. Puede ser que ahí en el Salón de la Fama esté la canasta que se usó para bajar a Pablo detrás de la casa cuando salió huyendo para que no lo mataran. ¿Se ha podido imaginar algo tan sencillo y tan pequeño que usted puede tener? El Señor no pide cosas grandes, el Señor pide cosas pequeñas, porque en las cosas pequeñas Él glorifica su nombre, Él manifiesta su poder, Él hace como Él quiera hacer. Puede ser que en el Salón de la Fama, allá arriba, esté la vara de Aarón, que usó Moisés para dividir el Mar Rojo, y que el pueblo pasara en seco. O puede ser que yo vea ahí en el Salón de la Fama de las cosas usadas por Dios aquí en la tierra, ese nardo de perfume usado por aquella mujer para ungir al Señor antes de su sepultura. ¿Qué hay en su vida, hermano? ¿Qué hay en medio de su familia que el Señor quiere usar en pleno siglo XXI? Que un día ahí en el cielo va a ser reconocido. A veces nos limitamos, a veces nos restringimos, a veces pensamos más en nosotros mismos, a veces creemos que no tenemos nada que entregarle al Señor. Pero yo quiero decirle algo, yo no sé si estos objetos van a estar ahí en el cielo, pero yo estoy seguro, de algo voy a estar seguro, es que tal vez no estén estas cosas, pero todos los que usaron estas cosas los voy a ver en el cielo. A todos los instrumentos por Dios que usaron estas cosas pequeñas, las vamos a ver en el cielo. Lo que Dios hoy nos ha dado y que de momento surge como una bendición muy grande. Nuestras finanzas, nuestras posesiones materiales, cualquier cosa que ha llegado al alcance nuestro, Dios en algún momento las puede pedir. Recuerdo que cuando era asistente obispo de nuestro obispo en el concilio, habíamos pasado una experiencia bien difícil con la iglesia Faro de Luz acá, porque nos habíamos proyectado a construir un templo acá. La iglesia tenía un edificio pequeño y tenía un lote de 20 por 70. Cuando compramos esa propiedad, yo me proyecté con construir, expandir ese edificio para hacer un edificio más grande. Lo cierto es que en la búsqueda de financiamiento para esa construcción, que tenía un costo en aquel entonces muy pequeño de $300,000, yo me apasioné tanto por construir, que queriendo en ese afán de buscar financiamiento, muchos bancos me cerraron la puerta. Muchos bancos no me daban el financiamiento y como que el Señor me decía que no quería de alguna manera que buscara financiamiento, sino que Él se iba a manifestar. Uno de los primeros milagros que vimos cuando empezamos a querer construir ese templo, fue un hombre que llegó, me recuerdo, fue un viernes, nosotros teníamos, y todavía tenemos por costumbre, allá en Houston, de abrir el templo muy temprano en la madrugada, de 4:30 a 7 de la mañana, el templo siempre está abierto en oración, hay un grupo que llega. Yo esa costumbre la empecé a hacer acá. Yo recuerdo que ese viernes en la mañana estaba saliendo yo del templo todavía, tenía mi trabajo secular y me fui a trabajar. En la mañana, como tipo 10 de la mañana, me llamó mi esposa y me dijo, mira, llamó un hombre que necesita verte. Pues le dije, bueno, que llegue hoy en la noche al servicio. El hombre llegó. Teníamos una pequeña oficina en el basement de la iglesia. Y lo bajé al basement, lo senté y me empezó a dar un testimonio. Era un excombatiente de la guerra del Vietnam, se había convertido en abogado. Realmente el testimonio de él fue muy largo. Yo lo estaba escuchando y decía, este hombre me está hablando y me vino a dar un testimonio que yo no quiero oír. Pero al final del testimonio me dijo, pastor, hoy en la mañana, cuando yo estaba aquí enfrente con mi carro parqueado, esperando que la luz cambiara, estaba
orándole al Señor, porque en mi tiempo que estuve en la guerra, nosotros demandamos, los ex soldados de la guerra del Vietnam demandaron al gobierno, y acababa de recibir esa demanda. Y me dijo, yo estoy aquí, estaba orando y pensando a quién le voy a dar el diezmo de esa demanda. Y él estaba pensando en su papá, que era pastor en Puerto Rico, su hermano, que era pastor en Upstate, o darle el diezmo al pastor Padilla, porque él de niño había ido a Bay Ridge Christian Center. Y cuando yo estoy aquí, me dice, el Señor me dijo, no es ni al pastor Padilla, ni a tu hermano, ni a tu papá. Mira hacia la izquierda. Y cuando él me ve que yo estoy saliendo del templo. Y me dice, a él le tienes que entregar la demanda, el diezmo de esa demanda. Y yo vengo aquí a darle mi diezmo. Nosotros habíamos estado orando por la construcción de ese templo. La planificación obviamente requería de una inversión. Y él puso en mis manos lo que gastamos en la planificación, un cheque de $16,250. Para nosotros es un milagro espectacular. Lo cierto es que eso me apasionó y en la carretera cometí errores por querer buscar financiamiento, porque el Señor me había prometido que Él iba a financiar todo el proyecto. Pero usted sabe, uno piensa humanamente. En aquel entonces fue mi experiencia personal. No tenía, era muy muchacho y cometí errores. Busqué financiamiento y no encontré. Hasta que finalmente como que el Señor dijo, si eso es lo que tú quieres, te vas a ir a estrellar. Y nos salió un financiamiento con el banco Inter Savings Bank de Florida. Y créanme, hermanos, creo que fue el peor error de mi vida. Yo tomé ese financiamiento, un interés muy alto. Teníamos un contratista, era un préstamo de construcción, y lo primero que tenía que desembolsar el banco era una cantidad de $28,500, porque en ese pequeño lote que teníamos había una pequeña construcción que había que demoler, había que poner la fundación, mover un poco de tierra y arreglar la tierra para poner la fundación, y eso tomaba los primeros $28,000. Le digo yo al contratista, el dinero no me lo dan a mí, es un préstamo de construcción, tienes que ir al banco, yo ya fui al cierre y recoge los primeros $28,500. Él fue y me dijo, ok, el lunes empezamos la construcción. Y yo y la iglesia bien ilusionados, imagínense, ¿no? Lo vimos aquel préstamo como una tremenda bendición. De momento el hombre no aparece el lunes. Y yo me preocupé, llamo al ingeniero y le digo, oye, ¿no sabes dónde está este? Sí, lo voy a llamar. Recibo una llamada después y me dice, es que se le vencieron los seguros y me dijo que él tiene que arreglar ese tema, pero que el jueves está ahí. Ok, perfecto. Llegó el jueves y tampoco se apareció. Y no se apareció ni viernes, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente. Él nunca se volvió a aparecer. Y se llevó los $28,500. Fue la experiencia más amarga que tuvimos. En la carretera perdimos más de $150,000 porque con el banco había que convertir ese préstamo de construcción a un préstamo convencional. Los intereses altos, nos pusieron una multa de 3 años y esos 3 años era de pago solo de intereses. Fue algo horrible, hermano. Por eso es que yo le huyo hoy a los préstamos financieros para construir, por esa experiencia que tuvimos. Lo cierto es que un año después se nos aparece la oportunidad de comprar la propiedad de al lado. Y vino la señora, la dueña de la propiedad, y me dijo, pastor, a usted se la vengo a ofrecer primero. Yo no mucho quería, pero le dije, ¿cuánto usted quiere por la propiedad? Queríamos $400,000. Le hablo del año 2000. Sí, 2001 por ahí. Queremos $400,000. Sí, le dije, pero no creo yo no me quiero meter a préstamo. No se preocupe, pastor, me dijo. Consígame $125,000 y yo se las financio. Entonces le dije, deme 3 semanas. Déjeme pensar dónde los consigo. Estaba la convención de Nicaragua, del concilio de Nicaragua, y el obispo me había enviado a Nicaragua. Y de aquí de Nueva York a Nicaragua son como 6 horas. Y yo iba en el avión. Señor, regálame $125,000.
y de momento escucho una voz, pero usted sabe, cuando nosotros los pastores decimos escuchamos la voz de Dios, no es que sea audible. Viene el pensamiento al corazón y me dice, tú los tienes. Yo los tengo. Señor, yo no tengo nada. Yo no tengo ni siquiera $5,000 en el banco. No, tú los tienes. Yo sigo manejando el tema porque estoy pensando en el burro. Señor, yo no tengo 5,000. Señor, yo lo único que tengo es mi casa. Espérate, Señor. ¿Tú quieres que yo venda mi casa? Ese es el patrimonio para mis hijos. Eso es lo único que tú me has dado. Vende tu casa y vas a poder comprar esa propiedad. Entonces, en el avión yo bajé convencido de que Dios me había hablado. Pero le dije al Señor, Señor, tú sabes que yo no soy el único dueño. Háblale a la otra dueña. Que tiene más don de discernimiento. Y siento que el Señor me dice, háblale tú porque es tu mujer, no es mi mujer. Lo cierto es que yo estuve 3 días en Nicaragua y no le hablé a Linda. Huyendo, ¿no? del tema. Al final le llamé y ella preocupada me dijo, hasta ahora me vienes a hablar. Y le dije, sí, mi amor, es que fíjate que estoy un poquito preocupado, tengo algo que decirte, pero lo vamos a hablar en Nueva York. Y me dice, no, yo ya sé lo que tú me vas a decir. Y le dije, ¿qué tú sabes? Y me dice, que vendamos la casa, ¿verdad? Y entonces entendí que era Dios el tema. Cuando vengo de regreso, llamo a la señora bien contento y le digo, señora, mire, ya tengo los $125,000, deme un mes nada más, voy a vender mi casa y ya se resuelve el problema. Y me dice la señora, ay, pastor, usted se tardó mucho, ya la vendí. Y yo me enojé con Dios, porque yo le dije, Señor, ¿qué tanto rollo con tuyo? Me haces pasar por esto, me haces afligirme y vender la casa que ya la habíamos soltado. Y el Señor me dijo, es que quería saber si estaba dispuesto a dar el burro. Si estaba dispuesto a entregarme el burro, lo único que tú tienes. Me la devolvió. Esa casa fue la bendición financiera que nos permitió movernos a Houston y hoy tener las propiedades que tenemos. Y el Señor ha triplicado 3 veces más. Ese burro, si algo tenemos que estar seguros, es que cuando el Señor nos pida algo, no es porque Él es necio, no es porque Él nos quiere hacer la vida imposible, es que Él quiere saber si estamos dispuestos a entregar el burro que le pertenece. Gente que no tiene temor a despojarse de lo que supuestamente le pertenece. Gente que puso a disposición del Señor todo lo que el Señor dice, lo necesito. Me pertenece. Y esa reflexión es la que quiero dejarles en su corazón. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Suelta el burro ya. O la burra. ¿Cuántos están dispuestos?